Algunas personas nunca están satisfechas, no importa cuánto logren. Cuando se trata de nuestros cuerpos, esa búsqueda de la perfección puede llevarnos a extremos peligrosos. Es una cosa esforzarse mucho en el gimnasio, pero estos culturistas llevaron los límites mucho más allá de lo que es seguro o incluso sensato. Desde inyectarse sustancias peligrosas hasta obsesionarse con tener los músculos más grandes, lo arriesgaron todo por el tamaño. Aquí hay 20 culturistas que fueron demasiado lejos. Número 20. Andreas Münzer. Andreas Münzer era un hombre susurrado con asombro y miedo en el mundo del culturismo. Su cuerpo era legendario, esculpido hasta el punto en que cada músculo parecía estar tallado en piedra. Pero lo que hizo para lograr esto tuvo un precio terrible. Andreas era conocido por su dedicación extrema a alcanzar el porcentaje de grasa corporal más bajo posible. Llevó su cuerpo más allá de los límites humanos, usando un cóctel de sustancias peligrosas, incluidos esteroides, diuréticos y otras drogas para mejorar el rendimiento. La obsesión de Münzer no era solo con el tamaño, sino con perfeccionar el aspecto definido. Se esforzaba por tener un físico donde cada vena sobresaliera y cada fibra muscular fuera visible. Para lograr esto, deshidrataba constantemente su cuerpo, usando diuréticos para eliminar hasta la última gota de agua. Su dieta era tan estricta que su cuerpo estaba casi permanentemente en un estado de inanición. La combinación de estos factores causó estragos en sus órganos internos. A pesar de la apariencia externa de salud, Andreas Münzer era una bomba de tiempo. En marzo de 1996, esa bomba estalló. Münzer fue llevado de urgencia al hospital con fuertes dolores de estómago. Los doctores encontraron que su hígado y riñones habían fallado, y su estómago estaba lleno de sangre. A pesar de sus esfuerzos, murió en la mesa de operaciones. La autopsia reveló un cuerpo devastado por años de abuso. Su hígado estaba lleno de tumores, su corazón era 2 veces el tamaño normal, y sus músculos estaban llenos de tejido cicatricial por innumerables inyecciones. Número 19. Greg Valentino. Greg Valentino se hizo infame en el mundo del culturismo, no solo por sus enormes brazos, sino por la impactante manera en que los consiguió. A diferencia de la mayoría de los culturistas que se enfocan en la simetría general, Greg decidió hacer que sus brazos fueran los más grandes del mundo. En un momento, midieron unos asombrosos 27 pulgadas de circunferencia. Pero esos brazos no se construyeron solo con músculo. Greg usó una mezcla peligrosa de esteroides, testosterona y Synthol, un aceite que infla los músculos a tamaños antinaturales. Sin embargo, la obsesión de Greg tuvo un costo. Dejó de preocuparse por la higiene básica, reutilizando agujas una y otra vez. Este descuido llevó a una infección horrible en su bíceps. Pero en lugar de ir al médico de inmediato, Greg intentó drenar el absceso él mismo en su baño. El resultado fue nada menos que un espectáculo de horror, con sangre y pus saliendo, y la infección empeorando. Cuando finalmente buscó ayuda médica, los doctores tuvieron que abrir su bíceps para limpiar la infección. Esto le dejó una cicatriz permanente y un brazo que ya no era simétrico. Sus brazos, que alguna vez fueron famosos, ahora eran una advertencia. Greg Valentino no solo dañó su cuerpo, se convirtió en un símbolo de los peligros de llevar el culturismo al extremo. Número 18. Sally McNeil. La historia de Sally McNeil es tan oscura como puede ser en el mundo del culturismo. Una ex-marine, Sally era conocida por su fuerte físico, pero detrás de esa fuerza había una vida que se descontrolaba. Su trayectoria en el culturismo estaba profundamente entrelazada con su vida personal, y no de una buena manera. Sally se casó con el también culturista Ray McNeil y su relación fue tormentosa, marcada por la violencia y el caos. La vida de la pareja estaba impulsada por los esteroides, lo que solo aumentó la volatilidad de su matrimonio. El día de San Valentín de 1995, las cosas tomaron un giro mortal. Durante una acalorada discusión, Sally le disparó a Ray 2 veces con una escopeta, matándolo. Ella afirmó que fue en defensa propia, alegando años de abuso. Sin embargo, el caso se complicó por el hecho de que tanto ella como Ray eran grandes consumidores de esteroides. La defensa argumentó que Sally sufría de roid rage, una condición donde el uso de esteroides lleva a una agresión extrema. Pero el jurado no lo creyó. Fue condenada por asesinato en 2º grado y sentenciada a 19 años a cadena perpetua. La historia no termina ahí. Mientras estaba en prisión, el caso de Sally ganó nueva atención a medida que se intensificaban las discusiones sobre los efectos de los esteroides en el comportamiento. Muchos debatieron si sus acciones fueron un resultado directo de las sustancias que estaba tomando o si había más detrás de ello. Después de pasar más de 2 décadas tras las rejas, Sally fue liberada bajo libertad condicional en el año 2020. Número 17.
Chad Brothers. La historia de Chad Brothers es un ejemplo trágico de cómo las cosas pueden salirse de control cuando el culturismo se encuentra con sustancias peligrosas. Chad era un culturista apasionado, pero en un fatídico día de 2011, todo salió mal. Mientras hacía ejercicio en un gimnasio en Colony, Nueva York, Chad de repente se cayó de una máquina elíptica. Lo que sucedió después sorprendió a todos en el gimnasio. Después de la caída, Chad entró en un violento ataque de ira, destruyendo equipo y atacando a cualquiera en su camino. Los miembros del gimnasio y el personal estaban aterrorizados mientras él continuaba su alboroto. Llamaron a la policía, y cuando llegaron, el comportamiento de Chad se intensificó. Luchó contra los oficiales, obligándolos a usar una pistola eléctrica para intentar someterlo. Pero ni siquiera eso fue suficiente para detener a Chad. Se necesitó a varios oficiales y miembros del gimnasio para finalmente inmovilizarlo. Lo que nadie sabía en ese momento era que Chad tenía tanto esteroides como PCP en su sistema. Esta peligrosa combinación probablemente alimentó su agresión incontrolable. Después de ser tasado varias veces, Chad de repente colapsó y dejó de respirar. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar. La autopsia más tarde confirmó la presencia de las drogas, arrojando luz sobre lo que provocó su aterrador arrebato. Número 16. Ruben Arzu. Ruben era conocido por su impresionante tamaño y fuerza, pero lo que sucedió una noche de 2011 sorprendió a todos los que lo conocían. Arzu, quien supuestamente estaba bajo la influencia de esteroides y PCP, desató un aterrador alboroto que dejó a 2 personas gravemente heridas y su propia vida fuera de control. Todo comenzó cuando Arzu, en un estado inducido por las drogas, irrumpió en la casa de una pareja en Rancho Cucamonga, California. Los propietarios fueron tomados por sorpresa cuando Ruben, de 1,90 m de altura y pesando alrededor de 136 kilogramos, los atacó violentamente. El hombre fue golpeado tan severamente que sufrió huesos rotos y tuvo que ser hospitalizado. Su esposa, que intentó ayudar, también resultó herida en el caos. El tamaño y la fuerza de Arzu hicieron casi imposible que la pareja se defendiera. Cuando llegó la policía, encontraron a Ruben desnudo y todavía en un estado de furia incontrolable. Se necesitaron 4 oficiales con pistolas eléctricas y 4 juegos de esposas para someter a Arzu. Así que sabes que había mucho más que solo un par de cervezas en su sistema. Fue arrestado bajo sospecha de intento de homicidio. Número 15. Bertil Fox. Bertil Fox fue una vez un gigante en el mundo del culturismo, conocido por su increíble físico y presencia dominante en el escenario. Nacido en Saint Kitts y criado en Londres, Fox rápidamente se hizo un nombre, ganando títulos como Mr. Britain y Mr. Europe en sus primeros 20 años. Su tamaño masivo y su intenso régimen de entrenamiento le valieron el apodo de Brutal Bertil, pero detrás de ese poderoso exterior había elementos más oscuros en juego. El éxito de Fox en el deporte no fue solo el resultado del trabajo duro en el gimnasio. Como muchos culturistas de su época, Fox usó esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento y construir su increíble masa muscular. La presión por mantenerse en la cima en una industria ferozmente competitiva lo llevó, como a muchos otros, a depender de estas sustancias. Aunque los esteroides le ayudaron a lograr un físico que pocos podían igualar, también contribuyeron a la volatilidad y agresión que más tarde definirían el capítulo más trágico de su vida. En 1997, la vida de Fox dio un giro impactante e irreversible. Fue arrestado y posteriormente condenado por el doble asesinato de su exprometida, Leoka Brown, y su madre, Violet. El crimen sacudió a la comunidad del culturismo, con muchos cuestionando cómo alguien con tanto potencial pudo caer tan bajo. Fox fue inicialmente condenado a muerte, aunque su sentencia fue posteriormente reducida a cadena perpetua tras una apelación. El 4 de agosto de 2022, después de cumplir 25 años, Fox recibió un indulto por parte del gobernador general de San Cristóbal y Nieves, y desde entonces ha regresado al Reino Unido como un hombre libre. Número 14. Mohamed Benaziza. Conocido como el asesino de gigantes por su capacidad para derrotar a competidores mucho más grandes, Benaziza fue un atleta feroz que rápidamente se hizo un nombre a finales de los años 1980 y principios de los años 1990. Con una altura de solo 5 pies y 3 pulgadas, no era el más alto en el escenario, pero su densidad muscular, definición y acondicionamiento eran incomparables. En 1990, logró una de sus mayores victorias al ganar la Noche de Campeones, consolidando su lugar en la historia del culturismo. Sin embargo, la búsqueda implacable de la perfección por parte de Benaziza finalmente llevó a su caída. El 4 de octubre de 1992, después de competir en el Gran Premio de Holanda, se desplomó repentinamente y murió.
La causa de la muerte se determinó más tarde como un ataque al corazón provocado por una deshidratación severa y el mal uso de diuréticos, que había utilizado para lograr su apariencia ultra seca y definida en el escenario. En las horas previas a su muerte, Benaziza se había quejado de sentirse mal, pero, como muchos culturistas, siguió adelante a pesar de la incomodidad para competir. Su determinación por estar en la mejor condición para la competencia lo llevó a tomar medidas drásticas, que finalmente resultaron fatales. Número 13. Mike Matarazzo. Mike Matarazzo era un culturista cuya presencia era imposible de ignorar. Conocido por sus enormes brazos y gruesas pantorrillas, Mike fue una de las figuras más carismáticas del culturismo durante la década de 1990. Comenzó su carrera con fuerza, ganando el campeonato NPC USA de 1991, lo que le valió su tarjeta profesional de la IFBB. Matarazzo rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos, no solo por su impresionante físico, sino por su naturaleza enérgica y amigable. Su acento de Boston y su personalidad desbordante lo hicieron destacar en las competiciones y en las entrevistas. Pero detrás de los músculos y el encanto, había un lado más oscuro en el viaje de Mike. Como muchos culturistas de su época, Matarazzo dependía en gran medida de los esteroides anabólicos y otras drogas para mejorar el rendimiento y mantener su enorme tamaño. Estas sustancias le permitieron competir al más alto nivel, pero también conllevaban riesgos severos. Con el tiempo, el impacto en su cuerpo se volvió innegable. A principios de la década de 2000, Mike comenzó a experimentar serios problemas de salud, incluyendo problemas cardíacos. Para 2004, su carrera competitiva se vio interrumpida cuando se sometió a una cirugía de triple bypass. Matarazzo admitió abiertamente que sus años de uso de esteroides habían contribuido a su deterioro de salud y se convirtió en un crítico abierto de la cultura de las drogas en el culturismo. A pesar de alejarse del deporte, su salud continuó deteriorándose, y en 2014, a la edad de 48 años, Mike Matarazzo falleció de un ataque al corazón. Número 12. Aziz Shavershan. Aziz Shavershan, mejor conocido como Ziz, se convirtió en una sensación en Internet, inspirando a millones con su físico esculpido y actitud despreocupada. Nacido en Rusia y criado en Australia, Aziz no siempre fue la figura musculosa que muchos recuerdan. De hecho, comenzó como un adolescente delgado que decidió transformar su cuerpo después de ser inspirado por su hermano mayor. A través de un entrenamiento intenso, dieta y el uso de esteroides anabólicos, Aziz construyó un físico que le ganó un gran seguimiento en línea. Ziz no se trataba solo de músculos, él encarnaba un estilo de vida que celebraba la estética, la confianza y vivir la vida al máximo. Sus videos de YouTube, publicaciones en redes sociales e incluso sus frases célebres como «Todos lo vamos a lograr, hermano», lo convirtieron en un ícono cultural entre los jóvenes que aspiraban a un estilo de vida similar. Pero debajo de la superficie de su físico definido y su persona en línea, había matices oscuros. El ascenso repentino a la fama de Aziz también estuvo acompañado por las presiones de mantener su físico y el estilo de vida que promovía. Habló abiertamente sobre el uso de esteroides para lograr su apariencia, una decisión cuyos riesgos muchos de sus fans no comprendían completamente. El impacto en su cuerpo se hizo evidente en agosto de 2011 cuando, con solo 22 años, Aziz sufrió un ataque al corazón fatal mientras estaba de vacaciones en Tailandia. La autopsia reveló que la combinación de esteroides y una afección cardíaca no diagnosticada llevó a su muerte prematura. Número 11. Arlindo de Souza. Arlindo de Souza, conocido como La Montaña, se hizo infame no por su fuerza, sino por la impactante manera en que transformó su cuerpo. En Brasil, Arlindo buscó la fama al construir los bíceps más grandes que alguien hubiera visto. Pero sus brazos masivos no fueron solo el resultado del trabajo duro en el gimnasio. En cambio, Arlindo recurrió a un peligroso cóctel de sustancias para lograr su tamaño extravagante. Arlindo inyectó una mezcla de sintol, alcohol y otros aceites directamente en sus músculos, pero este método no está exento de riesgos serios. Los doctores advirtieron a Arlindo repetidamente sobre los peligros, incluyendo la alta probabilidad de infecciones, abscesos e incluso la posibilidad de perder sus brazos. Pero Arlindo ignoró estas advertencias, impulsado por su obsesión de tener los bíceps más grandes del mundo. Sus bíceps se hincharon hasta alcanzar unas increíbles 29 pulgadas, provocando tanto asombro como horror en quienes lo veían. Sin embargo, su cuerpo no estaba diseñado para soportar el tamaño antinatural. Las inyecciones hicieron que sus músculos se volvieran duros como una roca y casi inutilizables. Apenas podía mover los brazos, y el material sintético dentro de sus músculos los convertía más en un obstáculo que en una fuente de fuerza. A pesar de las consecuencias físicas y los peligros para su salud, Arlindo continuó con sus prácticas extremas.
impulsado por el deseo de atención y fama. Número 10. Kirill Tereshin. Kirill Tereshin, ampliamente conocido como el niño Sintol o Popeye, se convirtió en una sensación en Internet no por su fuerza, sino por sus inusualmente grandes brazos, que logró inyectándose Sintol. Originalmente de Rusia, Kirill comenzó su viaje de modificación corporal extrema a principios de sus 20 años. A diferencia de los culturistas tradicionales que pasan años construyendo músculo a través del trabajo duro y la dedicación, Tereshin tomó un atajo que finalmente conduciría a graves consecuencias. Los brazos de Kirill crecieron a un tamaño asombroso, pero estaban lejos de ser naturales o saludables. Sus bíceps y tríceps, llenos de Sintol, adquirieron una apariencia de globo, sin ninguna definición muscular. Las inyecciones hicieron que sus brazos se hincharan de manera antinatural, atrayendo tanto atención como preocupación de todo el mundo. Aunque Kirill disfrutó de la fama que vino con su impactante transformación, también enfrentó críticas de la comunidad de culturismo y de profesionales médicos que le advirtieron sobre los peligros de sus acciones. Las consecuencias de las decisiones de Kirill pronto se hicieron evidentes. Las inyecciones de Sintol llevaron a complicaciones severas, incluyendo dolor crónico, daño muscular y el riesgo de perder los brazos por completo. Los médicos le aconsejaron someterse a una cirugía para eliminar la sustancia antes de que causara un daño irreversible, pero Kirill inicialmente se resistió, aferrándose a la fama que sus brazos sobredimensionados le traían. Eventualmente, el dolor y los riesgos para la salud se volvieron demasiado grandes para ignorar. Kirill se sometió a múltiples cirugías para eliminar el Sintol de sus brazos, un proceso que fue tanto física como emocionalmente agotador. Número 9. Trevor Smith. Trevor Smith era un nombre susurrado entre la comunidad de culturismo por su tamaño impresionante y sus métodos de entrenamiento extremos. No solo era grande, era masivo, superando las 400 libras. Trevor no era el típico culturista que buscaba competir. Era un levantador de potencia y hombre fuerte que creía en llevar el cuerpo más allá de sus límites naturales. Su filosofía era intensa, y también lo eran sus métodos. Trevor fundó el sistema de entrenamiento Nuclear Nutrition, un régimen agotador que prometía transformar el cuerpo en algo verdaderamente monstruoso. Promovía la idea de que la mente es la herramienta más poderosa para lograr la grandeza física y sometió su cuerpo a un infierno para demostrarlo. Sus entrenamientos eran legendarios por su intensidad, a menudo descritos como brutales por quienes los intentaban, pero la obsesión de Trevor con el tamaño y la fuerza tenía un costo. A pesar de su conocimiento del cuerpo y el entrenamiento, el enfoque de Trevor estaba lejos de ser saludable. Todo ese peso extra y el daño hecho a sus órganos internos por años de abuso de esteroides significaban que estaba poniendo una tensión excesiva en su corazón. Y en 2004 sufrió un ataque al corazón y murió a la edad de 33 años. Número 8. Dean Warmby. El viaje de Dean Warmby en el mundo del culturismo tomó un giro trágico que nadie podría haber anticipado. Dean era un culturista dedicado de Manchester, Inglaterra, que se enorgullecía de su enorme físico. Era conocido por su dieta extrema y sus regímenes de entrenamiento, llevando su cuerpo al límite absoluto. Pero el camino que eligió en la búsqueda de tamaño y fuerza eventualmente llevó a consecuencias devastadoras. La dieta de Dean era impactante, incluso para los estándares del culturismo. Consumía más de 10.000 calorías al día, lo que incluía varias bebidas energéticas y comidas rápidas. Su objetivo era ganar la mayor cantidad de músculo posible, pero esta dieta alta en calorías y azúcar afectó su salud. Lo que empeoró las cosas fue su uso de esteroides anabólicos, una elección que aumentó significativamente los riesgos asociados con su estilo de vida. En 2010, a Dean le diagnosticaron cáncer de hígado, un resultado directo de su estilo de vida extremo. A pesar del diagnóstico, inicialmente rechazó los tratamientos convencionales, optando en su lugar por terapias alternativas. Desafortunadamente, estos métodos hicieron poco para detener el progreso de la enfermedad. A medida que su condición empeoraba, Dean intentó revertir el daño cambiando a una dieta y un estilo de vida más saludables, pero ya era demasiado tarde. La batalla de Dean Warmby contra el cáncer fue pública. Documentó su lucha en las redes sociales, con la esperanza de inspirar a otros a tomar decisiones más saludables, pero en julio de 2015, con solo 39 años, Dean falleció. Número 7. Gary Hyming. Gary Hyming era un culturista experimentado de Australia, conocido por su dedicación al deporte y su impresionante físico. No era el nombre más famoso en el culturismo, pero dentro de la comunidad era respetado por su compromiso y perseverancia. Sin embargo, su historia tomó un giro trágico en 2009, durante una competencia en Victoria, Australia. Lo que se suponía que iba a ser solo otro día de exhibir su arduo trabajo rápidamente, se convirtió en un evento impactante y sombrío.
Heiming estaba en el escenario, realizando su rutina cuando de repente se desplomó. El público y los jueces quedaron atónitos al verlo caer al suelo, sin responder. El personal médico acudió rápidamente en su ayuda, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron reanimar a Gary. Fue declarado muerto poco después, y la causa se determinó más tarde como un ataque al corazón. La parte impactante de la muerte de Gary Heiming fue que ocurrió justo en medio de una competencia, un lugar donde se supone que los culturistas deben estar en su máxima condición física. Pero para Heiming, como para muchos otros en el deporte, la presión de mantener un nivel extremo de forma física afectó su corazón. El uso de drogas para mejorar el rendimiento combinado con la intensa tensión física del culturismo probablemente contribuyó al evento fatal. Número 6. Mustafa Ismail. Mustafa Ismail se hizo famoso, o quizás infame, por sus bíceps extraordinarios, que en un momento fueron registrados como los más grandes del mundo. Midiendo una increíble circunferencia de 31 pulgadas, sus brazos se convirtieron en su reclamo a la fama, ganándole un lugar en el libro Guinness de los Récords. Sin embargo, la historia detrás de esos bíceps masivos es de controversia y precaución. Ismail, originario de Egipto, y que luego residió en los Estados Unidos, afirmó que su tamaño extraordinario se debía a una dieta alta en proteínas, que incluía consumir más de 7 libras de proteína cada día. También atribuyó su asombroso crecimiento muscular a una rigurosa rutina de ejercicios. Pero la comunidad de fitness no estaba convencida. Muchos creían que sus bíceps no eran el resultado del culturismo natural, sino del uso de Synthol. La controversia en torno a los bíceps de Ismail solo creció cuando Guinness eliminó silenciosamente su récord de su sitio, probablemente debido al debate en curso sobre la autenticidad de sus métodos. Aunque él sigue negando haber usado sustancias para aumentar su tamaño de manera artificial, la falta de definición y la apariencia antinatural de sus bíceps levantan cejas y alimentan el escepticismo. Antes de continuar, aquí está la elección del suscriptor de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarán algunas personas para perseguir sus sueños o tal vez incluso sus obsesiones? Echa un vistazo a estas dos transformaciones extraordinarias. Por un lado, tenemos a un hombre que ha llevado su obsesión por Superman a un nivel inimaginable. Su cuerpo es ahora un lienzo para su fantasía de superhéroe. Pero, ¿a qué costo? Por otro lado, un culturista parece estar convirtiéndose en una versión de la vida real de Ben Grimm, la cosa de los Cuatro Fantásticos. Este tipo de modificaciones extremas requieren un nivel de dedicación que es increíble, pero plantea la pregunta, ¿qué impulsa a alguien a llegar tan lejos? ¿Es por satisfacción personal, una búsqueda de fama, o es algo más profundo? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Número 5. Curt Hennig. Curt Hennig, conocido famosamente como Mr. Perfect en el mundo de la lucha libre profesional, no solo fue un ícono de la lucha, sino también un hombre que llevó su cuerpo a límites extremos. Nacido en una familia de luchadores, Curt estaba destinado a los reflectores, y ciertamente dejó su huella. Su personaje en el ring, el de un atleta que no podía equivocarse, se complementaba con su dedicación en la vida real a mantener una poderosa figura. La carrera de lucha libre de Hennig se caracterizó por su increíble atletismo y carisma. No solo estaba actuando, estaba sobresaliendo en cada movimiento, cada combate, haciéndolo parecer sin esfuerzo. Pero la realidad detrás del telón estaba lejos de ser perfecta. Las exigencias físicas de la lucha libre profesional son inmensas, y para mantenerse al día con el agotador calendario y la necesidad de estar en constante condición física óptima, Curt, como muchos luchadores de su época, recurrió a drogas para mejorar el rendimiento, incluidos los esteroides. El uso de estas sustancias, combinado con el intenso estilo de vida de un luchador profesional, comenzó a afectar la salud de Hennig. Sufrió numerosas lesiones a lo largo de los años, y para manejar el dolor y mantener su rendimiento en el ring, también usó analgésicos. Desafortunadamente, este cóctel de drogas resultó ser una mezcla mortal. En 2003, con solo 44 años, Curt Hennig falleció por intoxicación aguda de cocaína, con esteroides y analgésicos contribuyendo a su prematura muerte. Número 4. Nasser El Sonbaty. Nasser El Sonbaty fue una de las figuras más imponentes en el culturismo durante la década de 1990. Con una altura de 6 pies y 2 pulgadas y un peso de más de 300 libras en competencia, Nasser era conocido no solo por su tamaño, sino por su físico detallado y simétrico. Nacido en Alemania de padre egipcio y madre yugoslava, aportó una mezcla única de genética al deporte, ascendiendo rápidamente en las filas para convertirse en un fuerte competidor en la competencia de Mr. Olympia. La dedicación de Nasser al culturismo
era innegable. Entrenaba incansablemente, a menudo pasando horas en el gimnasio perfeccionando su físico. Sin embargo, como muchos atletas en el deporte, el éxito de Nasser no se logró solo con entrenamiento. Él era abierto sobre su uso de esteroides anabólicos. A finales de la década de 1990, Nasser era un habitual entre los 5 primeros en el Mr. Olympia, incluso quedando en segundo lugar en 1997, justo detrás del legendario Dorian Yates. A pesar de su éxito, el costo de años de entrenamiento intenso y uso de drogas comenzó a manifestarse. Nasser empezó a experimentar problemas de salud graves, incluyendo problemas renales, que a menudo están relacionados con el uso prolongado de esteroides y otras drogas para mejorar el rendimiento. Su salud continuó deteriorándose, y en 2013, a la edad de 47 años, Nasser El Sonbaty falleció por insuficiencia cardíaca y renal. Número 3. Rich Piana. Rich Piana era una figura más grande que la vida en el mundo del culturismo, tanto literal como figurativamente. Con una altura de 6 pies y 1 pulgada y un peso de más de 300 libras, Piana era conocido no solo por su tamaño masivo, sino por su personalidad carismática y su enfoque brutalmente honesto hacia el deporte. Él admitió abiertamente haber usado esteroides y otras drogas para mejorar el rendimiento a lo largo de su carrera, algo raro en un deporte donde tales prácticas a menudo se mantienen en secreto. El viaje de Piana en el culturismo comenzó a una edad temprana, inspirado por su madre, quien también era culturista. Rápidamente se hizo un nombre en la escena competitiva, ganando títulos como Mr. California. Sin embargo, Piana pronto se dio cuenta de que el camino tradicional del culturismo competitivo no era para él. En su lugar, se volcó a las redes sociales, donde podía conectarse directamente con los fanáticos y construir su marca. Sus discusiones francas sobre el uso de esteroides, los regímenes de entrenamiento intensos y las realidades del culturismo le ganaron un gran número de seguidores en línea. Pero el estilo de vida de Piana era extremo, incluso para los estándares del culturismo. No solo levantaba pesas, buscaba tamaño y fuerza con una intensidad casi obsesiva. Su uso de Synthol y otras sustancias para mejorar su ya masiva musculatura generó preocupaciones, pero Piana desestimó las críticas, insistiendo en que conocía los riesgos. Desafortunadamente, esos riesgos lo alcanzaron. En agosto de 2017, Rich Piana colapsó en su casa y fue puesto en coma inducido médicamente. 2 semanas después, falleció a la edad de 46 años. La causa de la muerte se atribuyó a una enfermedad cardíaca, agravada por su uso prolongado de esteroides. Número 2. Romario dos Santos Alves. Lo que comenzó como una pasión por el culturismo se convirtió en una obsesión que casi le costó la vida a Romario. Se inspiró en los físicos musculosos de los héroes de cómics y quería alcanzar ese mismo nivel de volumen. Pero cuando los métodos tradicionales no le dieron los resultados que deseaba, Romario recurrió a un atajo peligroso. Comenzó a inyectarse una mezcla en los músculos que los hizo inflarse a tamaños antinaturales. Sus bíceps se hincharon a 25 pulgadas, dándole la apariencia que deseaba, pero a un costo terrible. Sus músculos se volvieron duros como una roca, llenos de la sustancia en lugar de tejido muscular real. Este cambio drástico en su cuerpo no solo afectó su apariencia, comenzó a impactar gravemente su salud. Las inyecciones causaron un dolor severo y provocaron infecciones graves. Los médicos advirtieron a Romario que podría perder los brazos si no se detenía. El daño fue tan extenso que en un momento la amputación parecía la única solución. La mezcla que inyectó comenzó a solidificarse dentro de sus músculos, haciendo que la cirugía fuera un procedimiento complicado y peligroso. A pesar de estas advertencias, Romario continuó con sus prácticas peligrosas, impulsado por el deseo de mantener su físico masivo. Su obsesión con el tamaño lo llevó a un periodo oscuro en su vida, donde incluso contempló el suicidio debido al abrumador dolor físico y emocional. Número 1. Greg Kovach. Con una altura de 6 pies y 4 pulgadas y un peso de más de 400 libras durante el apogeo de su carrera, Greg era un gigante entre gigantes. Su enorme masa no tenía igual y se hizo conocido por ser uno de los culturistas más grandes en la historia del deporte. Sin embargo, su búsqueda de tamaño lo llevó por un camino que finalmente tuvo un gran impacto en su salud. El tamaño masivo de Greg no fue solo resultado del arduo trabajo en el gimnasio, también provino del uso intensivo de drogas para mejorar el rendimiento. Los esteroides y otras sustancias eran parte de su rutina, y aunque le ayudaron a lograr una musculatura monstruosa, también contribuyeron a problemas de salud significativos. A medida que su carrera progresaba, Greg comenzó a sufrir una serie de problemas, incluyendo problemas cardíacos, que son comunes en los culturistas que usan tales sustancias extensivamente. A pesar de su impresionante tamaño, el éxito competitivo de Greg fue limitado.
Nunca se colocó en los primeros puestos en los concursos de Mister Olympia, y su carrera en el culturismo no le trajo los elogios que muchos de sus compañeros disfrutaron. En cambio, el tamaño de Greg se convirtió más en un espectáculo que en un testimonio de éxito en el deporte. A medida que su salud se deterioraba, Greg se alejó de la escena competitiva, pero el daño ya estaba hecho. En noviembre de 2013, a la edad de 44 años, Greg Kovach falleció por insuficiencia cardíaca. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.